Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Un hombre de Río Rancho condenado por violar y asesinar a una niña de 6 años cuando solo tenía 21 años fue sentenciado hoy a cadena perpetua. Tendrá que estar más de 45 años antes de que sea elegible para la libertad condicional. Ariana Jade Romeo, de 6 años, fue violada y asesinada en su casa de Río Rancho, donde ella y su madre compartían el hogar con Leland Hust y otros. Hoy la madre y muchos otros miembros de la familia se dirigieron a Hust y no se quedaron callados. You purposely went into her room that night and she never walked out. You are the very definition of a monster, and I feel like you should meet the same outcome as her times 100. I think the only solace in any of our hearts is knowing that the man who was and is capable of such a depraved act to an innocent child spend the maximum allowed time locked away so girls like Jade can be just little girls and not worry about the monster coming to take them. The defendant is a sick, twisted, perverted bastard. He brutally raped and murdered my niece, and there's a special place in hell for people like him. Las declaraciones de la familia fueron emocionales, pidiendo que Hust consiga la máxima condena. Ariana Jade Romeo, de 6 años, vivía en la casa con Hust y al menos otras 7 personas. La pequeña fue encontrada parcialmente desnuda y estrangulada sobre un colchón, con sangre en el piso en agosto del 2018. Durante la investigación, los oficiales descubrieron que personas entraban y salían de la casa. Una de las personas que vivía ahí está relacionada con otros casos de abuso sexual infantil. Hoy, la defensa le pidió al tribunal que haga que Hust no sea elegible para libertad condicional hasta después de 20 años en lugar de 10 y que cumpla ambas sentencias al mismo tiempo, citando una educación problemática. I can't find enough adjectives to describe the house of horrors where this took place, or the brutality and viciousness of the crime in which you raped and murdered a little girl. Usted puede recordar que el primer juicio de Hust terminó con un jurado en conflicto, pero fue condenado en el segundo. Su abogado dijo en su argumento para una libertad condicional anticipada que Hust mantiene su inocencia y por eso no ha mostrado ningún remordimiento. La sentencia dictada hoy fue por el asesinato y 18 años por la violación. Los cargos correrán consecutivamente. Hust tiene que cumplir 30 años por el asesinato y más de 15 años por la violación antes de ser elegible para la libertad condicional. Aprendimos más sobre el secuestro de un niño de 1 año en Albuquerque ayer y que no provoca una alerta Amber. Según una denuncia criminal, Jody Ellis, de 35 años, salió a comer con el niño y su madre, con quien salía. Hubo un desacuerdo de dónde ir, dijo la mujer. Ellis pateó y abofetó a la mujer y luego huyó en la camioneta con el niño todavía adentro. Los oficiales encontraron a Ellis y al niño en otra casa cerca de San Mateo y Manoa. La mujer le dijo a la policía que Ellis es el padre biológico del niño, pero que no está en el certificado de nacimiento y no es parte de un plan de crianza ordenado por la corte. Ahora tiene un cargo de batería en un miembro del hogar. Después de retrasar en el juicio de Fabián González ayer por salir positivo al COVID, hubo muchos problemas técnicos hoy en el tribunal. Cuando las cosas finalmente comenzaron a funcionar, la defensa llamó al tribunal a Joseph González, el hermano mayor de Fabián, con quien habló después de una pelea en una fiesta familiar, días antes de que Victoria Martins, de 10 años, fuera asesinada. So your basic advice was move on. Forget about it. Right. And What happened is unfortunate. What can you do? You're not going to take it any further. Según los registros de GPS, González estaba en la casa de Joseph el día del asesinato de Victoria. Los registros también indican él y Michelle Martins fueron a otra casa de un familiar de González, mientras que Victoria se quedó sola con Jessica Kelly.
Mientras estaba en el tribunal, la defensa le preguntó a Joseph si alguna vez estuvo en una pandilla o tenía vínculos con pandillas, a lo que él se negó. Pero los fiscales fueron rápidos en hacer preguntas sobre su testimonio. Who's in this picture? My two brothers and someone that's no longer with us. And they're all wearing the same hat? They were funny like that. They like to color coordinate. You can see the plaid red shorts as They well. like to wear red. They like red. And this is you right here? That's me. What are you doing with your hand right here? Number one. Fabián González dio positivo a COVID el martes. La juez Cindy Leos había encontrado una solución para tenerlo presente en la sala del tribunal, sentado en una caja de vidrio, con un purificador de aire y con doble mascarilla. Pero temprano esta mañana, González renunció a su derecho de estar en persona y se presentó vía Zoom. Los fiscales argumentan que González puso a Victoria en una situación peligrosa que condujo a su muerte. Luego ayudó a limpiar la escena del crimen. La defensa dice que la prima de González, Jessica Kelly, es la única persona responsable de asesinar a Victoria, desmembrar su cuerpo. El tribunal ha cerrado por el día de hoy. El testimonio comenzará a las 9 a.m. mañana con la mamá de Victoria, Michelle Martins, en el podio. La defensa dice que Fabián González no testificará. La propietaria de una guardería en el Distrito Internacional de Albuquerque dice que después de luchar a diario para mantener el delito y las personas sin hogar fuera de su propiedad, no ha funcionado. Ahora dice que está al borde de perder su negocio. Andrea Maldonado ha estado dirigiendo su negocio Centro de Desarrollo Infantil Love and Care en la calle SUNY durante un año. La guardería se encuentra justo al frente de la calle donde se encuentra The Tiny Home Village. Es un área donde las aceras están llenas de carpas, lo que provoca problemas para su negocio. Mire, esas casitas que usted ve enfrente son especialmente para la gente que no tiene dónde vivir. Pero no las ocupan, prefieren ocuparlas afuera. Si usted ve, ahí están afuera de estas casitas que tienen. Entonces yo le pediría, por favor, ya que el Major está tratando de limpiar aquel parque, de cerrarlo, porque oí que van a poner, lo van a bardear. Yo le pediría de favor que nos ayude también a nosotros los negocios, los pequeños negocios, que nos ayude, porque es de verdad, ya no se puede más. Maldonado dice que ha reportado estos problemas a la ciudad. Ella dice, si estos problemas continúan, ella no tendrá más remedio que cerrar su negocio. El martes, al hablar sobre limpiar el campamento para personas sin hogar en el Parque Coronado cerca del centro de la ciudad, el alcalde dijo que la ciudad está trabajando en cómo ayudar a las personas sin hogar. Nuevo México no es el único estado en el suroeste en ver inundaciones repentinas. Fuertes lluvias del monzón en Fountain Hills, en Phoenix, causó esta escena ayer por la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que una vigilancia de inundaciones permanecerá hasta esta noche. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:30 y 6 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.